Aquí se va a presentar el título, fabricación experimental de imanes de manganeso, aluminio y puede decir que dopado con cobre mediante compactación en caliente en un sistema de troquel modular. Hay que dejar en claro los grupos que son involucrados aquí. El primero, que es el grupo Higgsba, que es de la Universidad Antonio José Camacho. El segundo, que es el grupo de metalurgia y transiciones de fase, que es de la Universidad del Valle. El semillero Apply Science, que es el semillero con el que tú perteneces. Y pues, sobre todo, pues que el nombre de la institución universitaria Antonio José Camacho. Eso por un lado. La modalidad dice que es proyecto en curso y aquí le coloqué que este es un producto del proyecto. En realidad no estás presentando el proyecto, sino un producto que fue el resultado de ese proyecto. Eh, Empezamos con los objetivos. La idea aquí es implementar la técnica de compactación en caliente. Eh, este objetivo es el principal, o sea, a nosotros no nos interesa tanto los resultados que tuvimos como imanes permanentes, nos interesan los resultados que tuvimos como validación del troquel o bueno, del horno para poder hacer imanes permanentes, que ese es el principio básico. O sea, con esto nosotros podemos ya empezar a investigar imanes permanentes, no solo de manganeso aluminio, sino de otros compuestos, porque ya validamos nuestro equipo. ¿Sí? Entonces aquí es implementar la técnica de compactación en caliente. En los objetivos específicos, pues hay dos que son importantes, que el primero es producir y caracterizar imanes permanentes, pues porque es la forma en la que nosotros vamos a validar el troquel. Y pues la segunda es validar con esas, validar la construcción del troquel modular, que fue lo importante del proyecto, más no de este trabajo, sino del proyecto. Iniciamos contextualizando. O sea, primero, ¿por qué son importantes los imanes permanentes? Entonces aquí en la primera figura nos muestra la importancia y cómo va a crecer la demanda desde el 2026 hasta el 2036, una proyección hasta el 2036 de imanes permanentes, donde pues aquí vemos los colores y aquí en la aplicación, por ejemplo, pues en automotores pues el crecimiento pues no es mucho. En la movilidad en general el crecimiento es más grande, donde tenemos aquí de color verde un crecimiento bastante grande. Lo sigue el de energías limpias, por ejemplo, energías eólicas y entre esas, ¿sí? Entonces, pues aquí se explica cómo es importante los imanes permanentes en la tecnología, en la nueva tecnología. Todas las industrias, todos los países están desarrollando nueva tecnología, es el afán, es la carrera. Y para eso necesitan herramientas. Los imanes permanentes son una de las principales herramientas para la construcción de ese tipo de tecnología, que pues es el futuro de nuestra humanidad, ¿no? Nosotros estamos por el hecho de poder manejar y transformar la energía que tenemos, que es natural, la energía del sol, la energía del aire, transformarla en un tipo de energía que nosotros utilizamos para nuestro consumo diario como humanidad. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues los imanes permanentes están en todos lados. La fabricación está a todo dar. Podemos observar nosotros que hay imanes permanentes en el mercado, súper poderosos, como si lo podemos decir así. Podemos ir, no sé, a cualquier tienda de electrónica y pedir un imán que tenga una fuerza bastante grande y seguramente nos van a pasar un imán de neodimio, ¿sí?
seguramente gran parte de ese imán está hecho con neodimio más otros materiales que pueden ser eh, difíciles de conseguir, ¿sí? Cuando hablo difícil de conseguir es que están escasos en la tierra. Algunos países tienen la mayor parte y pues ahí está la competencia. Entonces, en la gráfica de la derecha mostramos cómo es la demanda de los materiales para construcción de los imanes, ¿sí? A estos se les llaman tierras raras. Entonces aquí nosotros vemos cómo es la producción de tierras raras en el mundo. Miren esta gráfica azul, que es el 70% de esta gráfica en torta. El 70% lo tiene China. Es el poseedor de la gran parte de estas tierras raras, es China, seguido por Estados Unidos, Australia y ahí para abajo. Vemos que en esa gráfica ni siquiera aparece Colombia por ningún lado. Nosotros en Colombia tenemos tierras raras, sí, pero la cantidad es muy pequeña. Es muy pequeña. No es lo suficientemente grande para que industrias vengan a explotar las tierras raras. De hecho, la explotación de las tierras raras aquí en Colombia es por parte de grupos ilegales. Ellos son los que explotan las tierras raras. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte las tiene China. China exporta a todo el mundo. China es el que pone el precio de las tierras raras. Cuando hay conflictos entre China y Estados Unidos, los dispositivos electrónicos, computadores y todo eso encarecen porque pues gran parte de esa tecnología está hecha con tierras raras y China es quien les limita esa producción, ¿sí? Entonces las tierras raras son muy importantes para la producción de tecnología y en nuestro caso muy importantes para la producción de imanes permanentes. Es un gran problema. Es un gran problema el que dependamos solo de un país para que obtener esta tecnología. Entonces, se quiere introducir alternativas. Aquí observamos una gráfica donde hay muchos compuestos. Podemos ver que aquí hay óxido de cobalto, aquí hay neodimio, hierro, boro, que pues es de tierras raras y que está dentro de una brecha considerablemente buena. Miremos que en las columnas hablan de magnetización de saturación, que entre pues más alta sea la magnetización de saturación, pues un imán permanente pues sería mucho mejor. Entonces miren que los mayores con mayor magnetización de saturación son aquellos que están hechos con tierras raras, litio, hierro, cobre, este que está acá, que es neodimio, hierro, boro, ¿sí? Estos son tierras raras, por eso es que tenemos tenemos unos grandes imanes, o bueno, imanes con gran eficiencia, pero pues están hechos con tierras raras. Aquí está el samario, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, si vemos por aquí en esta brecha, aquí en la escala horizontal habla de la temperatura de Curie. La temperatura de Curie debe ser lo suficientemente alta para que los imanes permanentes pues sigan siendo imanes permanentes a una mayor temperatura, ¿sí? Podemos ver que esta brecha que está aquí está a una temperatura en grados Kelvin de entre 500, 600, 700 grados Kelvin, ¿sí? Los de neodimio, los que vemos compramos en la tienda como imanes con bastante fuerza, están en esa brecha de entre 500 y 700. Y también hay este que está aquí, este azulito, que es de manganeso aluminio. Entonces, si podemos ver, el manganeso no es una tierra rara, el aluminio no es una tierra rara. Podemos decir que el manganeso es muy abundante en toda la tierra, se puede extraer
de cualquier lugar de la Tierra tenemos manganeso. Aluminio también tenemos una abundancia enorme, por lo tanto pues son dos elementos que sirven o son buen prospecto para fabricación de imanes permanentes. No tienen la magnetización de saturación como los de tierras raras, pero porque estamos todavía en pininos, en investigación. La idea es que sea un material que nos dé una buena una buena magnetización de saturación con la ayuda de la mezcla de otros elementos con el manganeso aluminio. Por ejemplo, se puede mezclar manganeso aluminio con cobre que da buenas respuestas, y lo que vamos a hacer en esta presentación, ¿sí? Entonces, ventajas del manganeso aluminio: bajo costo y abundancia. Ligereza, es una densidad baja, por lo tanto van a ser imanes permanentes livianos, que no que un vehículo o donde quieras que se pueda incorporar, pues el peso no va a ser un gran problema. Fuerte anisotropía, es decir, que tiene alta resistencia a la desmagnetización. Eso es perfecto para un imán permanente. Es rendimiento superior a las ferritas, pues esto lo dice la gráfica, que las ferritas, por ejemplo, no sé, por aquí no hay una ferrita, no nos muestran las ferritas. Bueno, en comparación a las ferritas, pues tiene un alto rendimiento. Resistencia térmica, o sea, alta temperatura de Curie, que está entre 500, en realidad está por encima de los 600 Kelvin. Eso quiere decir que hasta esa temperatura los imanes permanentes pueden trabajar sin ningún problema. Ya después de esa temperatura, pues el imán permanente se desmagnetiza y no funcionará. Pero es una temperatura bastante alta, 600 Kelvin es una temperatura que se puede trabajar y se puede usar para aplicaciones en varios sistemas, en los sistemas tecnológicos que se necesite. Hay estabilidad térmica, es decir, la resistencia a la corrosión. ¿Por qué? Pues el manganeso aluminio dopado puede ser capaz de cerrar los intersticios de la red, evitando que átomos de oxígeno, que es lo que oxida, se incorporen en la red, y pues en ese caso pues no habría en el caso de que no puedan llegar los átomos de oxígeno, pues no habría oxidación, por lo tanto el material tendría estabilidad, no se oxidaría. Y pues bajo impacto ambiental respecto a las tierras raras, porque es que las tierras raras se sabe muy bien que la explotación minera implica gran problema, tanto ecológico directo como problema ambiental. Ya como se mencionó, al menos aquí en Colombia los que explotan las tierras raras son los grupos ilegales, y pues eso implica que también la sociedad se ve afectada negativamente por la explotación, a diferencia del manganeso aluminio, que no son materiales que son ambiciosos para la explotación. Por lo tanto, pues no hay consecuencias bastante altas como con las tierras raras. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la fase de manganeso aluminio? Cuando se fabrica imanes permanentes de manganeso aluminio, se necesita obtener una fase específica, que es la fase Tao, como la muestra aquí, Tao, manganeso aluminio. Esto se hace por tratamientos térmicos, ya se puede tener una ruta adecuada para la formación de la fase Tao. Sin embargo,
esa fase tiene una brecha de formación muy pequeña. ¿Qué quiere decir? Que cuando se está formando, junto con ella van a formar otras fases que no son deseadas para la parte magnética. Por ejemplo, la fase beta o la fase gamma, como se muestra aquí. ¿Sí? Entonces, es muy común que cuando se esté haciendo, se esté fabricando un imán permanente con, con manganeso aluminio, vamos a tener fase tau, que es la que necesitamos para que sea un imán permanente, mezclada con otras fases. Eso es muy común y, y es muy difícil evitarlo. Es difícil evitarlo, por lo tanto se ha aprendido a convivir con ello. ¿Sí? Eh, cuando, justamente cuando se está formando esta fase, eh, los polvos que se usa para la fabricación están desordenados. Hay partículas que están se desordenan magnéticamente, que están prisioneros allí y pueden hacer que durante la compactación, o bueno, perdón, durante la fabricación se necesite temperaturas adicionales para llegar a la fase tau. En esas temperaturas adicionales se forman las fases no deseadas. Esas temperaturas adicionales se necesitan para que haya un ordenamiento de las partículas o de los granos que se puedan llegar a formar, ¿sí? Entonces se necesita destruir esos granos para que se haga algo más grande y todo esté alineado. Para eso necesitamos más energía, pero al tener más energía térmica logramos las fases no deseadas. Ese es una cadena para poder llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Eh, Eso hace pues que haya isotropía. O sea, ahí no hay una orientación uniforme como lo querríamos. Un imán permanente debería estar orientado, su magnetismo interno, sus dominios magnéticos deberían estar orientados en una sola dirección. Sin embargo, en la creación o la fabricación del manganeso aluminio se evidencia que hay algo de isotropía. No total, o sea, gran parte es anisotrópico, que es lo que queremos, pero hay parte de isotropía. Aquí pues las figuritas nos muestran que es un material isotrópico y un anisotrópico. El anisotrópico sería un imán ideal. Un imán ideal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos. Aquí podemos ver también en la grafiquita que se encuentra aquí, es la energía cinética que se necesita para llegar de un compuesto o bueno, de unos precursores a un producto final. Para ello se necesita pasar esta barrera. Esta barrera es la que nos molesta. Nos molesta porque para cuando se está pasando esta barrera se llega al producto, pero durante esta barrera, mientras se pasa esta barrera también se llega a los productos no deseados. Entonces esos son los desafíos que se necesita superar para llegar a tener imanes permanentes con más bondades magnéticas. Ahora viene nuestra pregunta problema. ¿Es posible mejorar las propiedades de un imán permanente de manganeso aluminio usando la técnica de compactación en caliente? Entonces aquí ya llega una nueva, algo nuevo, algo que se llama técnica de compactación en caliente que no habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Aquí es donde se incorpora una técnica para poder superar aquellos problemas o aquellos desafíos que mencionamos anteriormente. Compactación en caliente, pues tenemos los polvos precursores de manganeso aluminio, pueden ser dopados con algo más. Se hace compactación en caliente en un horno de compactación en caliente, que este es el diseño, en un diseño que
que se hizo, que lo mostramos aquí como ilustrativo. Después de compactar en caliente, bueno, hay que aclarar que esta compactación en caliente sirve para poder adicionar una especie de pegante. Nosotros adicionamos el bismuto. La idea es que cuando se esté compactando, el bismuto sirva como un agente colante que pegue los granos y haga, que todos los bordes de los granos puedan ser controlados o pegados para una cierta orientación, y con esto hacemos que sea más fácil la interacción o sea más fácil el intercambio químico para poder pasar de un lugar a otro, ¿sí? Ya cuando tenemos esta compactación caliente, pues hacemos un tratamiento térmico que en este caso pues no es de relevancia porque se ha estudiado bastante y podemos hacer repeticiones y para finalmente tener imanes permanentes. Entonces, como dice aquí, el desafío principal de esta investigación no radicó en la fundamentación teórica de la compactación en caliente, sino en el diseño y la fabricación propia de un horno compactador con troquel modular, capaz de ejecutar esta técnica bajo los requerimientos específicos de nuestro sistema. Entonces, en ese orden de ideas podemos decir que el proyecto del cual aquí se está presentando un producto nada más fue la construcción del troquel modular y el horno para compactación en el caliente. Se puede observar en las figuras, en la primera pues que es el horno ya completo. Aquí en esta figura está dentro de una prensa. Para que este horno funcione se necesita ponerlo en una prensa. Podemos ver fotografías de la resistencia del troquel, que fue un desafío bastante grande porque se va a altas presiones y a temperatura, entonces se tuvo que hacer un estudio de materiales y todo para poder llegar a escoger los materiales adecuados y poderlos maquinar. Al ser un material extremadamente duro, justamente un material que se utiliza para hacer herramientas, nosotros lo usamos para hacer un troquel. Controlador de temperatura y en sí. Entonces este fue el principio del, o bueno, el proyecto en sí, la fabricación para poder hacer imanes permanentes. Bueno, para obtener las muestras que obtuvimos, primero se sintetizaron nanocompuestos de estroncio y hierro 12, oxígeno 19 e imanes de manganeso aluminio, y los vamos a dopar con cobre. Se hizo por la técnica de metal spinning, que pues ahorita no tiene relevancia explicarla, pues la mencionamos para decir que es una técnica que se ha usado y se ha obtenido unos buenos resultados. Después de fabricar estas muestras por compactación en caliente con exceso de bismuto, recordemos que el bismuto es un agente colante y que con un porcentaje hicimos varias muestras y fuimos aumentando entre 0 y 21%. Y un tratamiento térmico en atmósfera de hidrógeno, comprobamos la viabilidad de esta ruta para obtener materiales con acoplamiento de intercambio, es decir, con características magnéticas favorables. Primero, pues teníamos que saber que el compuesto que se trabajó era el que necesitábamos en la obtención de los polvos. Son rayos X que pues no entramos a detalle, pero pues nos muestra que todos tienen los mismos patrones y esos patrones fueron ajustados al patrón de manganeso aluminio dopado con cobre y a la ferrita que está al otro lado. Entonces aquí podemos decir que el material es lo que necesitábamos ser estudiado, ¿sí? Luego las magnetizaciones, las caracterizaciones magnéticas. Aquí está una curva de histéresis teórica, eso es lo que se debe ver, que donde nos muestra la magnetización de saturación y magnetización de remanencia y la coercitividad, que son lo principal que se va a ver en una gráfica de estas. Entre más ancho sea esto, pues
el imán permanente es más duro, es decir, es difícil desmagnetizarlo. Entre más alto, pues la magnetización es más grande, es decir, que el imán va a ser mucho más fuerte. Entonces, acá tenemos las muestras ya reales, tanto con las muestras de manganeso, aluminio y cobre, y adicionándole el bismuto desde 0 hasta 21%. Es importante ver, no vamos a analizar a detalle, pero vamos a observar que aquí hubo una variación con el bismuto. Eso es de gran importancia y eso es lo principal que tenemos que recalcar aquí. Que el bismuto que el bismuto, que fue el producto de la compactación en caliente, hizo algo en las muestras, hizo algo en la magnetización. Es decir, que acabamos de abrir una puerta para poder investigar imanes permanentes usando la técnica de compactación en caliente. Eso es el foco, eso es lo importante de esta charla, ¿sí? Validamos un troquel, validamos un horno hecho en la institución con resultados óptimos, con resultados favorables. Es decir, que de aquí en adelante está abierta las ramificaciones de la producción de imanes permanentes de los compuestos que nosotros creamos como investigadores van a funcionar usando la compactación en caliente, ¿sí? Miren que la otra también, pues aquí se hizo otras muestras, pero ya cambiamos algunos parámetros para pues experimentar, y también observamos que de una u otra forma la agregación del bismuto podemos observar que hay un cambio en la magnetización, por lo tanto el bismuto nos va a servir como modulador, ¿sí? Aquí podemos modular la magnetización dependiendo del compuesto y todo. Esto es una puerta abierta para todo, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos algunas conclusiones finales para poder resumir todo lo que dijimos, ¿sí? Entonces hay compactación en caliente que facilita la consolidación artificial, o sea, el pegante para poder obtener los imanes de manganeso, aluminio y cobre. Se pudo observar que el bismuto, principalmente pues, en las muestras que obtuvimos, cambia la coercitividad, cambia la magnetización, tanto para la magnetización de remanencia como la coercitividad, como se muestra aquí. Listo, algunas referencias de lo que hicimos, sobre todo pues el que está de último por acá, que es el proyecto del cual sale esta presentación. Muchas gracias.